Buenas noches. Saluda a Carlos Ceballos. Buenas noches, compañero doctor Ceballos. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. No se ve nada, Daniela. No se ve nada, solo yo no. Ahí sí. Mira, así. Ahí están los 60 participantes, compañeros. No sé qué. Buenas noches, lo estamos viendo el colega. Ahí está mi foto. Doctor, está presidencial esa foto, ¿eh? Si me lo explicas, te voy a entender. Las acciones de las vías están entregadas en todo el país. Paralelamente, se cuadruplica el número de transportistas inscritos para recibir las compensaciones de gobierno. La unidad de integridad sectores inicia acciones de hecho contra la decisión del gobierno de eliminar el subsidio. Por favor, silencio en los micrófonos. No, ya, mijo. Aquí está para que te conectes. Ya también con 90 personas. Expertos afirman que el país enfrenta una crisis de salud pública, drogas adulteradas con sustancias letales, que no las controles y se suma al desmantelamiento de unidades de prevención y control. Ecuador tiene una nueva campeona mundial que es real, porque toda la medalla de oro en mundial de lucha, esa es Croacia. El sueño se veía los tiempos del Consejo de la Judicatura y todo el mundo. Los candidatos de televisión favorito para que Mario Morón sea elegido presidente. Por ahí que quedan agentes federales de Estados Unidos que ejecutan regalas sindicales han detenido a 250 personas de los policías. 16 cantones de Manaví impulsan el cultivo de la mayoría. Estimados amigos, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Vamos a esperar 5 minutos para dar inicio. Nuestro expositor,
todavía está por ingresar. Nos ha pedido que por favor esperemos un segundito, así tenemos más participantes que están entrando y así le damos facilidades para que puedan también participar de este magnífico evento. Así que esperamos 5 minutos para comenzar. Estoy acá, pero yo espero. Entendido, respetado, compañero. Más colegas. Allá, listo, doctor, ya encontramos, muy bien, esperemos, vamos a dar inicio en breve momento, doctor, esperemos 2 minutos, esperamos si el doctor Yair Montaño ya se encuentra. Buenas noches a todos. Sí, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, colegas, buenas noches. Doctor Montaño, ¿se encuentra ya? Y encontrar para Natalie Carvajal y finalmente descubriremos quién abandona la competencia. Con esto, entonces, lo que sí tienen que cuidarse, porque mañana estarán en eliminación, son los cantantes. Los cantantes se enfrentan. Buenas noches, soy la abogada Rosa León Cervera. Buenas noches. Buenas noches. ¿No será que tienes que salir y volver a entrar? No. Licenciado Manuel Vélez. Ya, muy buenas noches con todos, muy buenas noches con todos, vamos a dar inicio en esta noche de conferencia, en esta noche de exposición, vamos a contar con la presencia de nuestro magnífico expositor en esta tarde y noche, y para eso pedimos al abogado Yair Montaño, directivo de nuestra institución, para dar inicio a este magnífico evento, y también agradecemos la presencia ya. Sé que está también virtualmente a la doctora Venus Hernández. Yair, muy buenas noches. Damos inicio a esta jornada. Sí, buenas noches a todas y todos los presentes. Soy el abogado Yair Montaño Casierra, director principal del Colegio de Abogados del Guayas. Allá o acá. Noche, pues, me toca... Sobre todo la cocina por atrás. Hola. Hola. No. Por favor, los Buenas micrófonos. noches. Los micrófonos, por favor. Soy el abogado Cristian Chica. Buenas noches. Sí, un momentito, Yair. Sí, Cristian, buenas noches. Por favor, pedimos a todos los compañeros que están ingresando, por favor, silenciar sus micrófonos. Silenciar sus micrófonos. Después le vamos a indicar con la doctora Venus Hernández cómo vamos a registrar el registro de cada uno de ustedes para dar su respectivo certificado. Hoy vamos a dar paso al doctor Yair Montaño, por favor. En silencio sus micrófonos. Hay que hacer un canguil, porque es una crema. Aún tienen encendidos los micrófonos, por favor. Necesitamos que todos, para dar inicio, que todos, por favor, muten sus micrófonos. Bien, Buenas noches, buenas noches. Yair Montaño Casierra, director principal del Colegio de Abogados del Guayas. Y en esta tarde, pues, Habilitan el micrófono, dije. vamos a dar inicio. ¿Ya habilité, pues? No tienes habilitado. Que no habiliten los micrófonos, no que habiliten. Chema. Yair, por favor, buenas noches a todos. Ya puedes activar tu micrófono, por favor, porque ya silencia a todos automáticamente. Y bueno, buenas noches a todos. Saludos. Activa tu micrófono, Yair, por favor, si vas a hablar. Lo mismo, abogado Manuel, por favor, bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Venus. ¿Cómo está, doctora? Bien, les decía, soy el abogado Yair Montaño Casierra, director principal del Colegio de Abogados del Guayas. Y en esta noche, pues, vamos a dar inicio a nuestro primer webinar gratuito organizado por el Colegio de Abogados del Guayas, dirigido por nuestro presidente Jorge Llanes Barrera y la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas, quienes pues han creído conveniente realizar este importante conversatorio o seminario, como se le puede llamar. Además, no sin antes decirles que el Colegio de Abogados del Guayas tiene como política institucional realizar actualización y reactualización de conocimientos a través de sendos, seminarios, simposium, diplomados, masterados, para que la parte técnica, jurídica, esté siempre presente y bajo la responsabilidad de cada uno de los que conformamos el directorio del Colegio de Abogados del Guayas.
Nuestro brillante expositor de esta noche, me permito primero dar una semblanza, pequeñísima semblanza. Es gerente general y socio de defensa de deudores, estudios jurídicos especializados en brindar soluciones legales a personas y empresas con deudas por más de 25 años de experiencia en Chile y 3 años en Ecuador, con presencia en Quito y Guayaquil. Es abogado magíster en Derecho de Empresa, ambos títulos otorgados por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es presidente de la Asociación Cristiana de Empresarios ACE, UNIAPAP. Es miembro del Colegio Estratégico del Banco de Alimentos Diaconía. Es catedrático universitario. Es coautor del libro Defensa Pública como garantía para el acceso a la justicia. Ha recibido varios reconocimientos de la Asamblea Nacional, Defensoría Pública y la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Señoras, señores, sin más preámbulo, me permito presentar al abogado César Coronel Garcés Magíster. Con ustedes, por favor, esta disertación especial para ustedes. Licenciado Manuel. Licenciado Manuel. Doctor César Coronel Garcés. Sí, ya le activo el micrófono, ya lo tenemos en línea. Bienvenido, muchas gracias. Ya lo vamos, César. Perfecto, perfecto, doctora. ¿Listo, César? ¿Ya? Ahora sí. Muy buenas noches, muchas gracias. Estaba con el micrófono apagado y eso me impedía pues intervenir, a pesar de que me conecté a las 7 en punto, porque si bien es verdad tenía un compromiso anterior con Ecuavisa, logré desocuparme exactamente a la hora por el profundo respeto que siento por mis colegas abogados y especialmente por los colegas del Colegio de Abogados del Guayas y la Asociación de Mujeres Abogadas. A quienes saludo atentamente en lo que respecta al Colegio de Abogados en la persona del doctor Jorge Llanes y en lo que respecta a la querida Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas en la persona de mi querida amiga la doctora Bernus Hernández, a quien le agradezco especialmente por hacer posible este espacio. Quiero empezar diciendo algo muy importante. Primero, los saludos de la ciudad de Quito, donde esta semana hemos abierto ya operaciones de defensa de deudores en esta ciudad. Luego ya les voy a contar brevemente lo que hacemos. Sin embargo, también es importante mencionar que hoy vamos a hablar sobre la prescripción de las deudas y vamos a hablar también sobre la situación de sobreendeudamiento que hoy vive nuestro país. ¿Y por qué voy a empezar por lo segundo, el tema del sobreendeudamiento? Por una sencilla razón. Porque luego de 3 años de operaciones en Ecuador y 25 años de operaciones en Chile como defensa de deudores, yo he podido evidenciar que existe un amplio mercado muy poco explorado en el ámbito legal de las deudas. Es decir, a la gran mayoría de nosotros en la universidad nos enseñaron mucho sobre la prescripción adquisitiva de dominio, por ejemplo, pero muy poco sobre la prescripción extintiva de obligaciones. Y solo eso para ponerles un ejemplo de que lamentablemente no existe a nivel general mucha experiencia y especialidad en materia de deudas. Pero ¿cuál es la noticia? Que en el Ecuador el sobreendeudamiento es un fenómeno cada vez más frecuente y por lo tanto cada día son más las personas que requieren
del patrocinio de un abogado especializado en deudas. Por lo tanto, yo aplaudo que esta iniciativa se haya hecho realidad de poder hablar de este, que es uno de los tantos temas por los que frecuentemente nos buscan. Y ojalá, luego de esta conversación, algunos de ustedes, queridos colegas, decidan empezar a explorar el mercado de dedicarse a ser abogados de deudas. Porque en realidad a mí lo que me interesa no es no tener competencia, sino todo lo contrario, tener mucha competencia para poder llegar a todos los rincones del Ecuador y que además sea gente que esté especializada, realmente capacitada, que no le haga cometer errores a los ciudadanos que le ponen a bien sus casos. Pero por otro lado, también es importante mencionar que a nosotros a veces nos resulta un poco complicado tener que buscar a veces abogados que nos acompañen en el equipo porque no hay mucha gente especializada en la materia. Así que en buena hora que se dé este espacio. Y sin más preámbulos, voy a arrancar la exposición para así no cansarlos mucho. Yo trataré de no tomarme tanto tiempo en la exposición para así más bien tener, porque como estamos solo hasta las 8, un tiempo de preguntas y respuestas con ustedes para así poder solventar cualquier duda que pueda quedar luego de la exposición. En ese sentido, para efectos de hacer más didáctica esta explicación, le pido a la doctora Venus, que entiendo es administradora del salón, del chat, que me permita compartir pantalla para así poder hacer más didáctica esta explicación. Doctora. O al Colegio de Abogados, que veo que ahora es el host de la reunión. Como participante no me permite compartir pantalla, necesito una autorización especial por parte de quienes administran la sala de Zoom. Me sale que no puedo compartir todavía. Mientras eso se soluciona, quiero mencionarles que un poquito lo que nosotros hacemos mientras me habilitan la pantalla, porque no puedo todavía compartir pantalla. Le pido una vez más a quienes están administrando la sala que me permitan, valga la redundancia, me den los permisos para poder compartir mi pantalla. En todo caso, mientras eso sucede, les cuento un poco de Defensa Deudores. Defensa Deudores es un estudio jurídico chileno que se creó hace más de 25 años para brindarle soluciones legales a personas y empresas que tienen deudas. Hace 3 años, Defensa Deudores decidió abrir su primera oficina en Ecuador, empezando por la ciudad de Guayaquil, y tengo el honor de dirigir Defensa Deudores. Ok, ya pude compartir pantalla, ahora sí. Listo. Una vez que ya todos pueden ver mi pantalla, este es el tema que nos trae el día de hoy. Y desde ya Doctor Coronel, un segundito, doctor Coronel, ¿puede revisar su micrófono, por favor? Porque tenemos problema de audio. Hay algunos compañeros que no lo están escuchando. ¿No? ¿Puede revisar, por favor? Ok, déjeme ver. Porque al doctor Yair se lo escuchó muy bien. Es parte de su... ¿Puede revisar, por favor? A ver si el ingeniero nos da su ayuda. No lo están escuchando algunos compañeros. A ver si puede ver, doctor. Hola. Hola, ahí me escuchan, Sí, ahí lo ¿no? escuchamos, sí. A ver si lo escuchamos mejor. ¿Sí lo escuchan al doctor, compañeros? Hola, ¿me escuchan? Ahí lo escuchamos, doctor. Ok, perfecto. Procedo. Igual voy a hablar un poco más fuerte para evitar que no me escuchen. Espero que me hayan escuchado toda la primera parte porque fue muy importante. La necesidad de que ustedes también en algún momento se animen a trabajar como abogados en el ámbito de las deudas, porque hay un mercado en el Ecuador muy amplio, no explorado, y es parte un poco de la intención de esta conversación del día de hoy. Ok, vamos entonces a continuar con la exposición prevista para hoy. Les había dicho que nos pueden seguir en las redes sociales como @abogados César Coronel o @defensa deudores EC.
Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros básicamente, como les había dicho, somos un estudio jurídico chileno con más de 25 años defendiendo a personas y empresas con deudas. Tenemos varias líneas de trabajo: informar, educar, defender y también incidir en el ámbito político con reformas legales necesarias en el ámbito de las deudas. Los ecuatorianos hoy estamos sobreendeudados y esa es una realidad que no se puede desconocer y que debemos de alguna manera también eh, aprovechar desde el buen ámbito, desde la buena intención en el ámbito jurídico para poder dar un buen servicio a nuestros clientes que van a requerir que los defendamos en juicios por deudas, entre otros. El endeudamiento hoy es noticia en el Ecuador y no podía ser de otra manera, porque 3 de cada 10 personas que tienen un crédito vigente registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito porque no están pagando a tiempo sus deudas. Y hay muchos factores que pueden complicar la economía de las personas y llevarlos al sobreendeudamiento. Los paros nacionales, el de octubre del 19, el de junio del 22, las vacunas o extorsiones que hoy afectan a muchos negocios pequeños y medianos, los estados de excepción y toques de queda que obligaron a muchos negocios a abrir más tarde y cerrar más temprano, lo propio con la crisis energética del año pasado. Pero también existen factores de carácter individual que inciden en nuestra capacidad de pago. Dios no quiera un accidente de tránsito, una enfermedad, una pérdida de trabajo o la fuente de ingresos, son factores que inciden también en la capacidad de pago y que llevan a las personas a caer en morosidad. El sobreendeudamiento es un tema muy serio porque puede tener consecuencias muy graves, como los divorcios. Hoy, la segunda causa de divorcios en el Ecuador está relacionada con deudas y asuntos económicos. Depresión, estrés, ansiedad, alcoholismo, drogodependencia y hasta suicidios. Por lo tanto, el tema del sobreendeudamiento es algo que tenemos que tomar muy en serio y estar listos como defensores técnicos para brindar soluciones legales a aquellas personas que tienen esta situación. Ahora bien, seré muy breve en esta otra parte porque sé que no es lo que nos convoca, pero para mí siempre es importante decir cómo evitar caer en el sobreendeudamiento. Probablemente muchos de los que me están escuchando me dirán: oiga, sus consejos ya me llegan bastante tarde, pero para quienes no, con una persona que todavía esté a tiempo de evitar caer en esto, seré muy rápido. Primero, para evitar caer en el sobreendeudamiento es importante conocer nuestra realidad económica, pasar a limpio nuestras cuentas, saber cuánto es lo que estoy ganando, cuáles son mis gastos fijos, para además poder determinar en qué estoy gastando de más. Plataformas de streaming, Uber Eats, estoy gastando en comida, estoy gastándome mucho en los cafecitos de la tarde. Y tercero, también tengo que tener claramente mapeado a quién le debo, cuánto le debo y hasta cuándo debo pagar respecto a mis deudas anteriores. Luego de que yo tengo claro este panorama, ahí y solo ahí podré determinar si estoy en capacidad de endeudarme más o no. ¿El crédito es malo? No, no es malo endeudarse, siempre que se lo haga con responsabilidad y para bienes o servicios de larga duración o de inversión. Una casa, un carro, por ejemplo, una carrera universitaria, capacitaciones, endeudarse, por ejemplo, para remodelar una vivienda, endeudarse para comprar una congeladora para poner un negocio en casa. Son endeudamientos que se pueden considerar positivos. Pero en cambio, es un grave error endeudarse o diferir productos de consumo inmediato, como por ejemplo una salida a cenar, una salida al cine, un viaje inesperado. Son realmente gastos que no deberían cubrirse con deuda. Otro tema importante es comprar en la menor cantidad de cuotas posibles y ojalá sin intereses, porque hay muchos locales que hoy le permiten pagar cuotas sin intereses. Aunque suene muy obvio, una de las mejores formas de evitar caer en problemas legales por deudas es pagar de forma puntual nuestras cuotas mensuales. Pero para eso es importante ordenar nuestra economía y tener mapeadas nuestras fechas de pago para evitar caer en morosidad. No se imagina la cantidad de gente que tiene problemas porque olvidó la fecha de pago.
Otro error muy recurrente es pagar solo el mínimo de las tarjetas de crédito. Esto nos lleva a una bola de nieves interminable y la deuda no se salda y sigue creciendo. Otro error que cometemos es pagar una deuda con otra, porque usted termina abriendo huecos por todos lados y al final no soluciona ningún problema. Otra cosa importantísima, no aceptar tarjetas de crédito ni préstamos que no se hayan solicitado o peor aún, que usted no podrá pagar. A todos seguramente nos ha pasado que nos llaman. Hola Dani, hola Yair, hola Manuel, hola César. Por tu excelente manejo de tarjeta de crédito, te hemos aprobado una nueva tarjeta de $5,000 de cupo. O te hemos aprobado un crédito de consumo de $3,000. Solo tienes que decir sí y te lo deposito ahora mismo. Bueno, a uno hasta lo hacen sentir guapo, ¿no? Porque le dicen tantas cosas bonitas, pero al final del día uno puede terminar en un problema. Y hoy Ecuador es el tercer país con mayor cantidad de tarjetavientes de Latinoamérica y una persona puede llegar a tener en promedio hasta 5 tarjetas de crédito y a nivel global hasta 16 operaciones crediticias, incluyendo tarjetas de crédito, casa, carro, crédito quirografario y otro tipo de créditos como los que se sacan hoy muy comúnmente con casas comerciales. Y si ya está sobreendeudado, es importante buscar ayuda. ¿Pero a quién? A abogados que conozcan en materia de deudas. Por eso es importante que busquemos conocer más de este tema y especializarnos en esta materia. Si bien es verdad, hay muchas soluciones en el ámbito legal a las deudas, como por ejemplo la nulidad de una deuda que no tenga sustento, que nace de una falsificación de firmas o suplantación de identidad, la eliminación de una deuda por falta de sustentos documentales, la renegociación, alivio financiero y tantas alternativas. Hoy vamos a centrarnos en el tema de la prescripción, que es algo que genera muchas preguntas, dudas, curiosidad y que además es un ámbito en el que hay mucho todavía por hacer y que mucha gente desconoce que tiene este derecho. Entonces, en ese sentido, es primero dejar claro algo. La prescripción de deudas no es una alcahuetería, no es una situación de irresponsabilidad o de promover el endeudamiento irresponsable. No, 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 no. La prescripción es un derecho que se activa para el deudor cuando el acreedor pierde su derecho a accionar en contra del deudor. Y esto tiene directa vinculación con la seguridad jurídica, porque le pone un límite de tiempo a las acciones del acreedor. Yo no puedo esperar por la infinidad de los años a que mi acreedor me demande. Debe haber un límite y por eso existe la prescripción, que le pone un límite a esas acciones, pero además se convierte en una suerte de castigo que ha previsto el legislador en contra de ese acreedor ocioso que pudiendo demandarme no me demandó, no accionó en mi contra para el cobro de esta deuda. Entonces, es importante empezar diciendo que la prescripción es un derecho vinculado con la seguridad jurídica y que pone un límite de tiempo a las acciones por parte del acreedor. Y eso es importante tenerlo claro como concepto. Por otro lado, la ley que dispone respecto a la prescripción. El artículo 2392 del Código Civil dispone que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, ya saben ustedes, la prescripción adquisitiva de dominio, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, prescripción extintiva, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la prescripción. Muchas personas cuando leen esta definición, y sobre todo el error lo cometen muchos abogados de bancos, dicen, ok, la prescripción implica que tú ya no puedes accionar, pero la deuda sigue existiendo. Falso. ¿Por qué? Porque la prescripción extingue la obligación. Y no lo digo yo, está sumamente claro. Artículo 1583 del Código Civil, numeral 11. Las obligaciones se extinguen en todo o parte, y ahí hay varias formas de extinguir la obligación, y la número 11 es
por la prescripción. Por lo tanto, es absolutamente falso que una vez que se declara la prescripción, lo único que ha prescrito es la vía judicial. Falso. También la prescripción debe acarrear inmediatamente la extinción de la obligación. Por eso es muy importante, queridos colegas, queridas colegas, que cuando ustedes presenten una demanda de prescripción, la pretensión sea sumamente clara. No hay que pedir únicamente la declaratoria de prescripción, sino también como consecuencia lógica, en razón de lo que dispone el numeral 11 del artículo 1583 del Código Civil, solicitar la eliminación o la extinción de la obligación con la consecuencia que es la eliminación de cualquier registro de esta deuda. Ahora, ¿toda deuda prescribe? Esa es una pregunta que mucha gente me hace. Me dice, abogado, el otro día tuve un caso. Las deudas del IES no prescriben. Le digo, ok, ¿y por qué las deudas del IES no prescriben? Bueno, lo que pasa, abogado, es que las deudas del IES están relacionadas con los derechos de los trabajadores y los derechos de los trabajadores son imprescriptibles. Y le dije, bueno, dos cosas le tengo que decir al respecto. Primero, la Corte Constitucional ya ha sido clara. Para que una deuda se considere imprescriptible, esto debe estar determinado no en la ley, en la Constitución. La Corte Constitucional ha sido clara de que la imprescriptibilidad es una característica de rango constitucional. Y por otro lado, no es cierto que las deudas del IES no prescriben porque los derechos de los trabajadores tampoco prescriben. Tanto no es verdad que si una persona no demanda dentro de cierto tiempo que fue despedido intempestivamente de una empresa, también pierde el derecho a poder reclamar judicialmente ese despido. Por lo tanto, los derechos de los trabajadores también, en lo que respecta a la acción, pueden prescribir. Entonces, no tenía lógica el argumento expresado por este colega. Y sí, ya hemos tenido casos en los que hemos logrado la declaratoria de prescripción y la eliminación de deudas del IES, de CNT, de Banco Pacífico y de otras empresas privadas también como Pague Ya y entidades bancarias. Entonces, ¿toda deuda prescribe? Casi todas. La única que no prescribe es la relacionada con pensiones alimenticias, obviamente porque se protege el interés superior de niños, niñas y adolescentes. De ahí, el resto de deudas, no importa el cuento que le quieran meter, incluso las deudas del Estado, todas son susceptibles de prescripción. El artículo 2415 de nuestro Código Civil también dispone con claridad que la prescripción opera en razón del tiempo y la norma ha establecido los plazos. Dispone que para las acciones ejecutivas la prescripción opera en 5 años y 10 para las ordinarias. Recordando además que la acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 5 años y convertida en ordinaria durará solo otros 5. Bien, aquí entonces podemos diferenciar dos tipos de plazos para la prescripción. ¿Quiénes tienen la posibilidad de accionar la vía coactiva? Únicamente las entidades del Estado. Y ellos, y ya les voy a explicar luego por qué, tienen únicamente 5 años para poder accionar la vía coactiva. Recordemos que la coactiva es una potestad extraordinaria que tiene el Estado para el cobro de sus deudas. Nos guste o no nos guste, esa potestad existe. Pero como es una potestad en la que el Estado termina siendo juez y parte, el legislador la ha limitado en el tiempo. Y la prescripción, cuando se trata de entidades del Estado, es de apenas 5 años. Sin embargo, por una reforma que se hizo en el Código Orgánico Monetario y Financiero, se dispuso que la banca pública, aun cuando tiene potestad coactiva y pertenece al Estado, tiene el privilegio de que se establece el doble del tiempo de prescripción. Por lo tanto, las entidades bancarias públicas, para prescripción, ellos activan el plazo de 10 años y no 5 años como el resto de entidades públicas, por un privilegio concedido por el Código Orgánico Monetario y Financiero. En lo que respecta a las deudas con acreedores privados,
como ellos tienen la potestad de elegir la vía ejecutiva o la vía ordinaria, entonces la prescripción opera en 10 años. Ahora bien, ¿por qué las entidades que tienen potestad coactiva, la prescripción opera en 5 años? No lo digo yo. Mediante sentencia número 299/2007, dictada el 20 de septiembre, perdón, solamente una cosa, alguien rayó aquí la pantalla y obviamente, déjenme ver si lo puedo borrar esto, porque molesta al resto de compañeros estas rayas que han ido y estos puntos que han ido poniendo. Y les pido por favor, colegas, evitemos hacer esto en la pantalla para que los colegas que quieran hacer captura no tengan inconvenientes. Muy bien. Ok, dicho esto, entonces sigo. Decía yo que mediante sentencia 299/2007, dictada el 20 de septiembre del 2007 por la Corte, entonces Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, se determinó lo siguiente. La acción coactiva no tiene determinado expresamente un tiempo de prescripción, por lo que, por ser un proceso de ejecución, se aplica lo dispuesto en el artículo 2415 del Código Civil, que establece un plazo de 5 años para la prescripción de las acciones ejecutivas. El juicio coactivo es un proceso de ejecución para cobrar obligaciones que por cualquier concepto se deba al Estado y a sus instituciones que por ley tienen este procedimiento. Entonces, ahí se resuelve la duda respecto al tiempo de prescripción para aquellas entidades que tienen coactiva. Y respecto a lo que le había mencionado de la banca pública, el artículo 386 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que las entidades financieras públicas y el Banco Central del Ecuador gozarán de las siguientes exenciones. La prescripción de las acciones para la recuperación de sus créditos se operarán en el doble del tiempo establecido para la prescripción de las acciones en general. Y por eso, aunque ellos tienen potestad coactiva y la prescripción debería operar en 5 años, ellos activan recién la prescripción en 10 años. Ahora bien, habíamos dicho que se tiene que considerar un plazo, pero ¿desde cuándo se cuenta el plazo? Mucha gente dice, el plazo se cuenta desde que la obligación existe. Falso. El plazo se cuenta desde cuando la obligación se haya hecho exigible. Si la fecha de vencimiento de mi obligación era el 30 de septiembre y yo no la pagué, a partir del día siguiente empiezo a contar el tiempo para la prescripción. Normalmente yo le pido a mis clientes que me traigan un reporte del buró de crédito. ¿Por qué? Porque ahí clarito dice, tiempo de demora, 3.700 días, 4.000 días, 5.000 días. Evidentemente estamos frente a un caso en el que si se trata de una deuda privada, hace rato usted ya podría solicitar la prescripción. Ahora bien, ¿cómo pruebo el transcurso del plazo para la prescripción? Hay 3 opciones. Uno, usted le puede solicitar al acreedor que le entregue información general de la operación o una liquidación de la deuda, ¿verdad? Entonces, usted le dice, Banco Patito, quiero que me entregue información de mi operación. Y el Banco Patito le va a entregar una página donde debe decir la fecha que le concedieron el crédito, el plazo de vencimiento, los días en mora y el valor actual de la deuda, desglosando capital, intereses, gastos, etc. Entonces, esa información podría ser más que suficiente para probar ante la autoridad competente el plazo transcurrido para la prescripción. Pero puede pasar también que no se lo entreguen, porque, oiga, yo he visto en este país instituciones que también hacen lo que quieren y podría pasar que el banco no le quiera entregar la información a pesar de que es su derecho y que además igual incluso usted puede activar vías como el habeas data. Pero si usted tiene a la mano los documentos que sustentaron la deuda, donde se establece la fecha de vencimiento, los plazos, donde está establecido el monto de la deuda, donde está establecido quién es el acreedor, y con eso, digamos, luego de una revisión consideramos que hay información suficiente para demostrar el transcurso del tiempo, sirve también como documento de prueba. O finalmente también, y creo yo que es la forma más fácil, el reporte del buró de crédito, porque en el reporte del buró de crédito está facilito y no hay cómo perderse. Está clarito quién es el acreedor,
está clarito el tiempo en mora y está clarito el valor de la deuda. Pero además para mí es importante el reporte del buró de crédito por una sencilla razón. Porque en el reporte del buró de crédito se establece quién es actualmente el acreedor. Porque puede ser que en estos 10 años el acreedor original vendió la deuda, cedió los derechos, cedió el pagaré. Entonces, en ese caso, es importante averiguar quién tiene actualmente la deuda, si el acreedor original o una empresa de cobranzas, un estudio jurídico o, digamos, otro banco u otra cooperativa. El reporte del buró de crédito me permite no solo saber el tiempo del plazo establecido para la prescripción, sino incluso a quién debo demandar. Porque ¿de qué me sirve demandar a mi acreedor original si él ya se dio el crédito? Ahora bien, ¿la prescripción se puede interrumpir? Sí. Puede ser que yo ya tenga 9 años, 6 meses y que me interrumpan mi prescripción. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? El Código Civil ha sido sumamente claro en el artículo 2418. La prescripción puede interrumpirse ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación ya expresa, ya tácitamente. O se interrumpe civilmente por la citación. Entonces, la prescripción, aunque haya transcurrido casi ya completo el plazo, sí se puede interrumpir. Cuando, por ejemplo, usted reconoce la deuda de forma expresa o tácita. Expresa cuando refinancia, expresa cuando se acerca con una propuesta de pago, etc. O tácita cuando, por ejemplo, usted realiza un abono a la deuda. Por eso ustedes habrán escuchado de muchos estudios jurídicos que dicen, oiga, yo le ayudo, pero aunque sea deposíteme $20 para poderle ayudar. Claro, porque saben que con esos $20 interrumpo de abono, interrumpo naturalmente la prescripción. Pero también la prescripción comúnmente, y es mucho más fácil de probar, se interrumpe por la citación, ya sea la notificación con el procedimiento de coactiva o la citación de una demanda por deuda, sea esta de carácter ejecutiva, monitoria u ordinaria. La citación interrumpe la prescripción. Abogado, pero yo ya tenía 9 años y 6 meses y el banco recién logra citarme. Bueno, lamento decirle que como le han citado dentro del tiempo, lamentablemente la prescripción se ha visto interrumpida. Ahora bien, una citación, porque mucha gente mira, abogado, pero resulta que yo estoy supuestamente citado, pero esa citación es fraudulenta. ¿Esa citación se puede anular? Sí. Cuando se trata de una deuda demandada en la vía judicial, deuda privada me refiero, usted tiene dos caminos. La nulidad de la citación que se solicita ante el mismo juez antes de que dicte sentencia. Vamos a poner un ejemplo. Lo citaron a usted supuestamente en una casa donde usted ya no vive hace 10 años y usted tiene pruebas de que hace 10 años se mudó, tiene el contrato de arrendamiento, tiene el contrato del internet y una serie de cosas. Entonces usted le puede demostrar al juez, señor juez, usted ha, digamos, continuado con el proceso con una citación que no es real. Y por lo tanto, el juez entra a hacer la evaluación del caso y si determina que la citación realmente fue nula, determina la nulidad de la citación y automáticamente pide que se vuelva a citar o, dando por citada a la persona, le concede el término legal para contestar a la demanda. Nulidad dentro del mismo proceso antes de dictar sentencia. Pero ¿qué pasa si su citación es nula, pero ya le dictaron sentencia? Para esto la ley ha previsto el proceso judicial de nulidad de sentencia. Nosotros ya hemos ganado algunos de estos, en los que hemos demostrado de que el proceso continuó hasta la sentencia sin que el deudor demandado haya sido efectivamente citado. Recordemos que la actividad de la citación está regulada por el derecho procesal y en el derecho procesal, que es de derecho público, no caben las interpretaciones y por lo tanto la citación debe cumplir todas y cada una de las solemnidades. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa con la citación
cuando se hace de manera incorrecta en una coactiva. Veo que dos colegas han levantado la mano. Entiendo que para efectos de hacer más práctica la reunión, se ha establecido que las preguntas las vamos a hacer al final y así poder responder la mayor cantidad de preguntas. Entonces, les pido que guarden esas preguntas. No sé si se puede habilitar el chat para que las vayan anotando ahí y no se puedan olvidar, y así respondo todo al final. Créanme que la mejor parte va a ser esa, justamente para aclarar cualquier duda. Ahora, les decía yo, la citación también puede darse en un procedimiento de coactiva, cuando se trata de una deuda con el Estado. Y en ese caso, la Corte Constitucional ha sido sumamente clara en dos sentidos. Primero, que la citación en un procedimiento de coactiva no es una mera formalidad. Es un derecho vinculado con la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, porque si una persona no es correctamente citada en una coactiva, no va a poder ejercer los derechos que le corresponden. Pero por otro lado, también la Corte Constitucional ha sido clara respecto a que un procedimiento de coactiva es un procedimiento administrativo y el mal llamado juez de coactivas no es juez porque no ejerce funciones jurisdiccionales, sino meramente administrativas. Y que al tratarse dentro de un procedimiento de coactiva que el Estado se convierte en juez y parte, esto puede prestarse para abusos. Y la misma Corte dispone que cuando se da una violación a derechos constitucionales dentro de un procedimiento de coactiva, la vía para solucionarlo es la acción de protección. Por lo tanto, si usted considera que en una coactiva no se cumplió con las debidas formalidades para la citación y esto ha causado la indefensión de su cliente, usted puede solicitar una acción de protección. Y ojo, cuidado, yo he visto casos de abogados que les han dicho a mis clientes: no necesitas tumbarte esa citación porque está mal hecha, vámonos directo con el tema de excepciones a la coactiva. Y eso es un error, tanto para las coactivas del Código de Procedimiento Civil y peor aún para las coactivas reguladas por el COA. En el caso de las primeras, porque en el momento en que pides como excepción a la coactiva la prescripción, el acreedor va a decir: señor, perdóneme, pero usted fue citado dentro de los 5 años o 10, dependiendo del caso, y por lo tanto no cabe la prescripción. No, pero esa citación es nula. Eso no lo entra a estudiar el juez en el contencioso administrativo. Usted tiene que previamente solucionarlo. Y peor aún en el caso de las coactivas reguladas por el COA, porque recuerde que para presentar excepciones a la coactiva, esto se hace 20 días después, hasta 20 días después de notificada la orden de pago. Por lo tanto, hay un límite. Y si ya usted fue citado, evidentemente, al no haber comparecido con un proceso de excepciones a la coactiva en 20 días, evidentemente usted ya perdió la oportunidad de solicitarlo. Voy a borrar nuevamente porque una colega, la abogada Mireya, rayó la pantalla. Nuevamente voy a limpiar la pantalla. Qué pena tener que perder tiempo en esto, pero es por ustedes para que puedan tener la pantalla limpia sin interrupciones. ¿Ok? Listo, continúo. Entonces, ¿la citación interrumpe la prescripción? Sí. ¿Toda citación es válida? No. ¿La citación que no es válida puede ser anulada? Sí. ¿En un proceso judicial? Sí. ¿Y en una coactiva? También. Ahora bien, dicho todo esto, ¿cuáles son entonces los requisitos para la prescripción? Porque mucha gente se confunde y cree que el paso del tiempo es el único requisito. Falso. Los requisitos son, primero, obviamente el transcurso del tiempo, 5 años o 10 años, dependiendo del caso. Ya hemos visto cuál es 5, cuál es 10. Segundo, no haber realizado abonos, suscrito convenio de pago o facilidades de pago durante esos 5 o 10 años. Y tercero, no tener un procedimiento de coactiva debidamente citado o una demanda cital debidamente citada. Si se cumplen estos requisitos, usted está habilitado para solicitar la prescripción. Ahora bien, la prescripción no es automática. Yo he escuchado a varios colegas
en un acto de absoluta irresponsabilidad en TikTok diciendo, si tu deuda tiene más de 10 años, no pagues porque ya está prescrita. Falso. Primero porque la prescripción no solamente opera por el paso del tiempo, hay que verificar los otros requisitos. Pero además, el Código Civil ha sido sumamente claro. Artículo 2393. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio. Por lo tanto, por mucho que haya transcurrido el tiempo, la operación no es automática. No es que uno esté esperando que sean las 12 de la noche, ya cumplieron los 10 años, ya la deuda está eliminada, ya no la tengo que pagar. Falso. La prescripción debe ser alegada ante la autoridad competente. ¿Ante quién entonces solicito la prescripción? Cuando se trata de una deuda privada, usted tiene dos alternativas. Si está dentro de un juicio, porque le han demandado y a usted le están citando otra vez. Colegas, por favor, evitemos rayar la pantalla para no interrumpir la conversación. Gracias. Les decía yo, dentro de un juicio, si a usted lo demandan mañana por una deuda que evidentemente ya está prescrita por el paso del tiempo, le pediría por favor a quien esté administrando la sala de Zoom, si es posible bloquear esta función de rayar la pantalla o definitivamente expulsar de la sala a quienes estén rayando la pantalla porque interrumpen al resto de colegas que sí quieren escuchar la exposición. Por favor, le Por pediría... favor, la colega Mireille Pazmiño, si nos puede ayudar, por favor. De repente puede salir de la sesión y volver a ingresar si desea o si tiene algún tipo de situación con su dispositivo, por favor, porque lo ha dicho reiteradamente y está interrumpiendo en este caso. Gracias. Muchas gracias, doctora, y aprovecho para saludarla, no la había visto. Qué gusto verla, mi Sí, doctora. muchas gracias. Gracias, igualmente, mi querido César. Gracias también a la doctora Sobeida Aragundi Follaín, presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas, y al doctor Queridísima y Fabián Llanes reconocida también por la colega. oportunidad de poder... Sí, La así doctora es. Aragundi, Y además de al que es mi doc- vecina, por si acaso, además de que es mi Ah, vecina, ya. es alguien muy reconocida a nivel nacional por sus altos valores y su gran trabajo por las mujeres abogadas de este país. Así que un saludo ahí Correcto. también. Si no está Ya, muy aquí, bien. igual hágale llegar mi saludo. Ok, decía Ok, doctora, perfecto, mi querido y César. continúo con la exposición, que la prescripción se puede solicitar si está usted dentro de un juicio en el que le han demandado y le han citado ya con la demanda y usted se da cuenta que la citación ya se hizo luego de los 10 años que tenía para el acreedor accionar, usted se puede excepcionar. Y esa sería una excepción insubsanable y por lo tanto el juez tiene que en ese caso archivar el proceso judicial. Pero ¿qué pasa si usted nunca le demandaron? Usted puede demandar a su acreedor mediante el procedimiento ordinario de prescripción extintiva de obligación. Entonces, cuando se trata de una deuda privada, usted puede pedir la prescripción si está dentro de un juicio mediante excepciones o si no lo han demandado nunca, usted presentar una demanda ordinaria para la prescripción de esta deuda. Ahora bien, en lo que respecta a las deudas con las entidades del Estado, hay deudas que ya tienen coactiva y hay deudas que no tienen coactiva o que esa coactiva todavía no ha sido notificada. ¿Ya? Ahora es la colega Mercedes. Dios mío. Pero bueno, voy a tratar de no interrumpir tampoco la exposición por estas cosas. Les decía yo que en lo que respecta a las deudas con el Estado, hay algunas que ya tienen coactiva. Entonces, ahí usted tiene la posibilidad de presentar excepciones a la coactiva. Si el procedimiento de coactiva fue iniciado antes de julio del 2018, usted tiene que seguir el procedimiento dispuesto por el Código de Procedimiento Civil y no existe plazo alguno para poder presentar excepciones a la coactiva. Y yo sí le recomiendo que en esa demanda usted ponga, luego de los generales de ley, oportunidad. Señores jueces del contencioso administrativo, presento esta demanda porque, como se rige por el Código de Procedimiento Civil de conformidad con la ley, no existe un plazo y por eso es oportuna esta demanda. Pero en cambio, si se trata de una coactiva posterior al 8 de julio del 2018,
La norma que rige esta coactiva es el Código Orgánico Administrativo en sus artículos 327 al 329 y el COGEP a partir del artículo 315. En ese sentido, en cambio, sí hay una limitante en el tiempo. Una vez que se notifica con la orden de pago, usted tiene 20 días para presentar el juicio de excepciones a la coactiva. Y si no lo hace, pierde la oportunidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa con aquellas deudas con las entidades del Estado que la coactiva no se ha generado? El típico caso, les cuento, y aquí hay un océano de casos que ustedes podrían llevar, de las deudas por multas de cheques protestados. No se imaginan la cantidad de gente que existe en el Ecuador con multas por cheques protestados que ya tienen más de 5 años y que podemos pedir la prescripción. Porque les cuento que esa deuda la cobra el banco, la registra la Superintendencia de Bancos, la recibe el Ministerio de Economía y Finanzas, pero finalmente el beneficiario es el SNAI. ¿Quién está iniciando coactivas por esas deudas? Nadie. Por lo tanto, toda deuda de cheques por multas de cheques protestados, todas esas deudas se pueden prescribir porque no tienen coactiva, porque no se han puesto de acuerdo la Super de Bancos, el SNAI y el Ministerio de Economía y Finanzas que maneja el Tesoro de quién tiene la potestad coactiva para esas multas y por lo tanto todos esos casos ustedes los pueden tomar con total confianza si ya tiene la deuda más de 5 años. Entonces sí, hay deudas con el Estado que tienen menos de 5, perdón, que no tienen coactiva. En ese caso, si no hay una coactiva o esa coactiva no ha sido notificada, hay dos vías. Cuando se trata de impuestos, el trámite en la vía administrativa es válido. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la SENAE, el SRI, la CTE han previsto trámites propios dentro de la administración para la prescripción de estas deudas. Y eso es una buena noticia porque ahorra y descongestiona mucho la función judicial y ayuda a depurar también esas carteras ociosas que a veces tienen las entidades del Estado. Y por otro lado, existe también en nuestra legislación la acción especial de prescripción de créditos fiscales no tributarios, que usted puede iniciar cuando se trata de una deuda con el Estado, que no es un impuesto, que no es una multa, perdón, que no es un impuesto, perdón, pero que ya usted puede solicitar la prescripción y no le han iniciado coactiva. Esa es la vía. Igual pueden ir ustedes haciendo capturas de pantalla de todo esto para que tengan claras las vías que se pueden activar. Y, perdón, ahí me salté una que no iba con esta exposición. Espérenme un segundito. Ok, dicho todo esto, he terminado porque ya el tiempo nos ha comido. He terminado con la exposición respecto a la prescripción y procedo a responder todas sus preguntas con todo gusto para poder así solventar cualquier duda que puedan tener respecto a lo que he comentado de la prescripción. Doctora, usted me dirá cuál va a ser el mecanismo para poder responder las preguntas. Desde ya espero que esta exposición haya sido de utilidad para todos ustedes y de verdad les digo, ojalá se inspiren a dedicarse a estos temas, porque créanme que mercado en el Ecuador, para esto hay mucho y necesitamos una competencia buena, capacitada, responsable. Y en buena hora que el Colegio de Abogados y la Asociación de Abogadas Mujeres del Guayas hayan elegido este tema. Así que, doctora, usted me dirá cuáles son las preguntas, porque veo que ya 5 colegas han levantado la mano. Sí, por favor, en el orden que han levantado la mano, comienza ya el ciclo de preguntas. Por favor, Peter Cruz, te voy a habilitar ya el micrófono para que puedas hacer la pregunta. Gracias. Peter, ya puedes, por favor, habilitar. Adelante. Gracias. ¿Cómo está, colegas? Buenas noches. Una pregunta en deuda privada. Cuando un consultorio jurídico compra la deuda y llega un mensaje vía correo electrónico, ¿ese correo electrónico interrumpe la prescripción? No. Cuando se trata de una deuda privada, la única notificación que interrumpe la prescripción es la citación en legal y debida forma por parte de un citador judicial.
ya sea por boleta, citación por prensa, citación personal, las formas de citación previstas pues en el Código Orgánico General de Procesos. Ya, y la última pregunta, doctor, ¿cuál es la jurisdicción, el juez, qué juez tiene competencia para poder uno presentar la demanda de prescripción extintiva de la obligación? El que tiene la competencia de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial y el COGEP es el juez civil. Pero en el caso de cantones, por decir, qué sé yo soy salitreño, doctor, yo vivo en Salitre y mis clientes son de Salitre, pero la mayoría de las empresas a donde deben están en Daule o están en Guayaquil. ¿Se presenta la prescripción en el domicilio del demandado, como lo dice el 9 del COGEP? Ah, ok, perdón, había entendido mal su pregunta. Pensé que era el juez de la materia, pero sí, el Código Orgánico General de Procesos es sumamente claro que en este tipo de casos usted debe demandar en el domicilio del acreedor. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bien, mi querido César, aquí hay una pregunta desde YouTube que nos hace Jorge Ortega. Dice, doctor, muy buenas noches. Una consulta, una deuda de una factura comercial tiene prescripción así en este buró. En buró. A ver, la prescripción, mejor dicho, toda deuda prescribe. Y en el caso de las facturas, las deudas por esa vía pueden ser cobradas en algunos casos por el procedimiento monitorio y si exceden del plazo, se puede, como son títulos ejecutivos, se puede alegar a los 5 años la prescripción de la vía y a los 10 años la prescripción de la obligación. Perfecto, muy bien, gracias. Vamos a escuchar a la abogada Saluca Castro. Por favor, habilite su micrófono. Adelante, ya tiene el permiso. Le escuchamos. Ya, doctora, buenas tardes. Doctor, la deuda específicamente es en la empresa eléctrica, en CENEL. Nunca fue notificado así a través de alguna boleta o algo, sino por el correo electrónico que se dio cuenta porque iba a sacar un dinero en un cajero, mi cliente, de Ban Ecuador y le decía que tenía saldo insuficiente. Cuando esta persona se acercó y le dijeron que la empresa CENEL le había bloqueado la cuenta por una deuda que tiene. ¿Prescribe o no? ¿O qué acción se puede tomar ahí? Ya que nunca fue notificado en legal y en debida forma, o sea, con una boleta que le diga, mire, usted tiene esta deuda, esto. ¿Ahí qué Muchas pasa? gracias, doctora. A ver, las deudas de CENEL prescriben, sí, y prescriben a los 5 años. Ahora bien, el Código Orgánico Administrativo ha previsto que las deudas, que las coactivas pueden ser notificadas vía correo electrónico, sí, pero también es cierto que la norma exige tener constancia de que la persona recibió la notificación y tener constancia de que me ha asegurado de que ese correo pertenece a la persona. Entonces, CENEL tendría que tener que envió el correo y que ese correo lo había usted acreditado ante la empresa y por eso no existe duda de que ese correo le pertenece a usted. Obviamente, si esos requisitos no se cumplen, usted puede solicitar que esa citación sea anulada. Pero en cambio, si se han cumplido estos requisitos, evidentemente esa citación, aunque no nos guste, sí podría interrumpir la prescripción. Bien, mi estimado César, tenemos una pregunta. Brian Isa, buenas noches. Las multas que ponen el CNE a los miembros receptores del voto y en general cualquier multa del CNE, ¿se puede pedir la prescripción en 5 años? Sí, sí se puede. Correcto. Vamos a Luan, por favor, puedes activar tu micrófono. El usuario. Hola, ¿qué Listo, tal? gracias. Buenas noches. Una pregunta para el colega. Mire, a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo he ido no impugnar, sino a dar de baja las multas de la ATM. La de la CTE por lo general son las más fáciles porque ellos toman en cuenta el tiempo. Pero en la ATM ellos mandan una resolución que dice mientras ya la persona previamente ya ha hecho lo que es un acuerdo de pago, pero ellos no demuestran algo documentadamente. No sé usted, doctor, con sus conocimientos respecto a esta materia, a esta área, ¿usted ha tenido algún caso respecto a aquello? Porque le digo, porque justamente cuando yo estaba haciendo un trámite
habían algunas personas que se quejaban, decían, en ningún momento yo he hecho algún convenio de pago, de un acuerdo. Entonces, ¿cuál sería la vía idónea que ellos demuestren documentadamente dónde está la firma? Porque en ningún momento las personas que estaban dicen, no, yo tengo el tiempo, pero ellos dicen que hay un convenio. Entonces, nos limitan y en la ATM nos pasa. Buenas noches. Bueno, mira, lamento tener que decir que la ATM comete una serie de abusos, entre ellos ser juez y parte en el tema de las impugnaciones de tránsito, donde todo el mundo pierde las impugnaciones porque obviamente ellos son al final del día el recaudador y el juzgador. Pero también es importante mencionar que la Comisión de Tránsito del Ecuador ha previsto, por ejemplo, y la ANT igual, un procedimiento administrativo propio para aquellas multas de tránsito que tengan más de 5 años, y realmente el trámite es bastante sencillo para poder eliminar estas deudas luego de 5 años. Sin embargo, la ATM no tiene este trámite propio, a pesar de que hace 1 año y medio la ANT, que es el órgano que regula las agencias de tránsito a nivel nacional, le ordenó a la ATM emitir, y a todas las agencias municipales de tránsito, emitir un reglamento propio para la prescripción de multas de tránsito. La ATM ha hecho caso omiso a esa disposición y no existe un reglamento, y por lo tanto, todas las solicitudes que uno presenta de prescripción se las niegan diciendo: yo no soy competente para declarar la prescripción, váyase usted al Tribunal Contencioso Administrativo. Y claro, si se trata de multas de $20.000, de $5.000, de $3.000, probablemente me conviene ir al contencioso. Pero si se trata de una multa de $200, $300, imagínese el calvario que es ir ante el Tribunal Contencioso Administrativo con toda la carga laboral que ellos ya tienen para pedir una prescripción de una deuda de $300, cuando debería haber un trámite propio, y por eso la ANT ha previsto la necesidad de que la ATM también tenga su trámite propio, pero no lo han hecho. En todo caso, lamentablemente, en esa situación nos toca, la única opción que tenemos es el contencioso administrativo. Bien, correcto. Tenemos dos preguntas. Diego Navas nos dice, la deuda por expensas de condominio prescribe en corto tiempo. ¿Qué sería? ¿2 años? Ok, en el tema de las deudas por expensas, al tratarse de deudas de carácter civil, la deuda prescribe igualmente a los 10 años, porque recordemos que siempre queda la vía ordinaria. Entonces, las vías, digamos como la ejecutiva, la monitoria, pueden alegarse la prescripción en 5 años, pero en cambio la ordinaria es de 10. Y yo puedo tener, por ejemplo, una deuda de un pagaré y cobrarla a los 7 años por la vía ordinaria, y la ley no me lo impide. Perfecto, gracias. Nos dice, buenas noches, lo mismo pasa con Claro, nos dice Vicky, que como no se contrata plan, recién hablan de una deuda que por el tiempo ya prescribió, que es de números desconocidos, pero se hizo el reclamo, dicen que igual la deuda está activa a nombre del titular, y esto siempre afecta a la calificación en buró. ¿Cómo se puede proceder? Hay una gran cantidad de gente que hoy tiene deudas con empresas de telefonía porque les han suplantado la identidad o les han falsificado la firma. En ese caso, obviamente, si todavía está dentro de los plazos, puede solicitar ante la fiscalía, denunciando obviamente el delito, pedir un peritaje grafológico que le permita determinar que esa firma o que esa cédula no le pertenece a la persona supuestamente deudora, y luego de que el perito ha determinado con claridad esto, solicitar luego la eliminación de esa deuda, no la deuda como tal, sino de su registro suyo como deudor, porque esa deuda no puede estar vinculada a César Coronel porque César Coronel nunca la adquirió. Perfecto, gracias Raúl Silva. Le vamos a activar el micrófono, por favor, si puede activarlo, ya está habilitado. Gracias. Ya, Raúl Silva. Buenas noches, Sí. doctora. Buenas noches, doctor. Una consulta. En el caso de, por ejemplo, del juicio ordinario, esa también prescribiría en 5 años, en el caso de la factura. Esa era una. Y dos, en el caso de, por ejemplo, también por ejemplo, de un pagaré que ya tiene 7 años desde que firmó, desde la tabla de amortización, desde allá se cuentan 7 años, podría presentarse la demanda de prescripción extintiva de dominio, la parte que debe ante el juez.
y declarar prescrita la acción? Pregunto. Gracias. A ver, colega, le ruego me dé un minuto nada más, voy a solucionar una cosa y luego le ruego me repita la pregunta porque no logré entenderla con claridad. Solo deme un minuto. Hasta eso, por favor, les recordamos a todos ustedes que deben de llenar el formulario, no indicar sus datos personales, les rogaría a través del chat, sino a través del formulario. Para ello lo hemos habilitado para que ustedes puedan obtener su certificación gratuita con firmas electrónicas y les va a llegar a su correo electrónico que ustedes han designado para el efecto. Igual ustedes deben de consignar su número telefónico, efectos de si es que existe alguna rectificación en el certificado, pues nos podríamos comunicar por dicha vía. Gracias. Continúe, por favor, distinguido expositor. Mil disculpas, colega Raúl. Le ruego me repita la pregunta de manera breve para poderle responder. Ya, doctor, sí, la pregunta, una era el tema de la juicio por factura, si prescribiría en 5 años el tema de facturas. Y dos, era que si, por ejemplo, en juicio de un pagaré, que ya van 7 años de que firmó con el banco, y desde la tabla de amortización, de ahí están los 7 años del último pago, podría presentar la demanda de prescripción extintiva, en este caso el deudor, directamente al juez de civil para declarar la prescripción, y ahí el banco no podría iniciar el juicio ordinario. Esa es mi pregunta. El juicio ordinario, que son de los días, allá el juez declara una sentencia de la extintiva. Gracias, doctor. Tanto en el caso de las facturas, tanto en el caso del pagaré, la prescripción de la vía opera en 5 años, pero la prescripción de la obligación solo puedo pedirla después de 10 años. Entonces, puede pasar que usted lo demanden a los 6 años por un pagaré y usted va a presentarse ante el juez excepcionándose y diciendo, señor juez, la vía ya prescribió y por lo tanto el juez tiene que archivar ese juicio. Pero eso no le resta el derecho que tiene el acreedor de activar la vía ordinaria hasta antes que se cumplan los 10 años. Siguiente pregunta. Bien, gracias. Tenemos a Jamie Bravo, dice, si una citación en juicio coactivo interrumpe la prescripción, ¿cuánto tiempo tiene la institución para ejecutar el cobro desde esta citación? En un caso donde la deuda inició en el 2016. Ok, dentro de un procedimiento de coactiva por parte de una entidad pública que no sea banca pública, esta entidad solo tiene 5 años para activar la vía coactiva con la debida citación. Si no lo hace... te interrumpo un ratito. Dice, pero recién en el 2025 se ordena la retención de cuentas. ¿Sigue siendo válido ese cobro? Bueno, habría que revisar si hubo una notificación, porque muchas veces las entidades ordenan la retención de fondos sin haber previamente notificado. Entonces podría pasar que tiene la coactiva, que tiene retención de fondos, pero no le notificaron y por lo tanto puede solicitar la prescripción y la eliminación de esa obligación. Perfecto, gracias. Dice el doctor Miguel Guerrero, una deuda que viene desde la banca cerrada ya puede operar la prescripción de la obligación y si hay embargo de bienes se puede solicitar la liberación del bien inmueble. La banca cerrada tiene una serie de problemas. Recordemos también que hay algunos privilegios que tuvo la banca cerrada. Por ejemplo, que mientras duraba el periodo de liquidación no se contaba la prescripción. Además del tema de que se cuenta el doble de la prescripción. Sin embargo, por ejemplo, yo he logrado en algunos casos demostrar que en esa época el Código de Comercio había previsto un plazo de 3 años para la prescripción de los pagarés. Entonces, agarrándonos de esa vía, al cumplirse 6 años, ya puede usted activar esa prescripción. Entonces, en el tema de banca cerrada es un tema muy delicado que siempre es importante revisar caso por caso. Yo siempre recomiendo en esos casos, primero, pedir el expediente completo para saber qué pasó, para saber si la deuda se origina en un pagaré o en qué documento y así poder activar la prescripción. Pero les cuento que de esos hemos tenido ya varios casos también con éxito, sobre todo contra la empresa Recicop, aunque a ellos no les guste mucho. Bien, estimado Helvi Meléndez, por favor, puede activar su micrófono para que usted pueda realizar la pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches al señor expositor.
Mi pregunta es, yo tengo un trámite en el seguro y llegué hasta un acuerdo de pago con la Secretaría de la Comisión Provincial de Prestaciones de Controversias del Guaya. Ese acuerdo de pago fue enviado a la Dirección Provincial de los Ríos Babahoyo, a Costilla, pero desde que esa fecha hice el acuerdo de pago, tiene fecha 27 de agosto de 2024, hasta la actualidad, solo tengo gigas, me dice que venga a fin de mes, o si no me dice que el director de Coactiva ha renunciado, que vamos a poner otro director. Entonces, eso me tiene hasta la fecha de ahora que venga fin de mes, que no hay quien la atienda, que no se puede atender. Entonces, yo no sé qué me pasa, porque yo ya con la Secretaría de la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del Guaya, llegué a un acuerdo de pago, pero ese acuerdo de pago no se hace efectivo en Coactiva de la Dirección Provincial del IES. Y la deuda sigue y sigue, pero no me dan solución. Esa es mi pregunta. Bueno, honestamente, colega, eso ya es un tema más de carácter administrativo interno de la institución. Sin embargo, si esto se traduce en una violación a sus derechos constitucionales, recuerde que existe una vía de la acción de protección. Sin embargo, habría que revisarlo en detalle. Como le digo, ya la tramitología interna del IES no la conozco. Ya, gracias, entonces. Listo, nos dice Noelia, buenas noches. La pregunta es, cuando el acreedor puede solicitar, dice, la prohibición de vender bienes del deudor. ¿Cuándo? Bueno, ¿Desde cuándo puede el acreedor solicitar prohibición de vender bienes? La prohibición de enajenar bienes es una medida preventiva que se puede solicitar, por ejemplo, dentro de un procedimiento ejecutivo o que se puede dictar dentro de un procedimiento de coactiva. En ambos casos se lo puede hacer antes de la notificación al deudor. Sin embargo, en los procedimientos ordinarios no es posible dictar este tipo de medidas preventivas, sino únicamente cuando ya existe sentencia. Gracias. Dice Yolanda, buenas noches. La deuda de las aseguradoras privadas que estaban en liquidación y luego las asumió la CFN y esta ha iniciado la coactiva, ¿cómo se debe proceder para extinguir la deuda? Si bien es verdad, las deudas, digamos, el Estado tiene coactiva a través de las instituciones públicas, entidades públicas y banca pública, también es cierto que la norma ha previsto que para aquellos bancos, cooperativas y empresas de seguros en liquidación, también se les concede potestad coactiva. Por eso hay mucha gente que me dice, abogado, yo tenía una deuda con Banco Territorial, que era un banco privado y ahora tengo coactiva. Bueno, como Banco Territorial entró en liquidación, se le dio por mandato legal potestad coactiva. Entonces, en ese caso, por ser banco público, se opera la prescripción luego de 10 años. Muchísimas gracias. Escuchamos al abogado Dani Montero, por favor. Ya su pregunta tiene activado su micrófono. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, doctora Aveno. Gusto verla y saludarla. Doctor Coronel, excelente posición. Sí, mi pregunta tiene tres preguntas a la vez. La primera es que me he contratado por una deuda que el ACNEL le inició a partir de, en años 2025, con retención de fondos en dos bancos. Pero ellos retiraron el medidor en el 2011. Creo que desde allí parte ya ellos tenían desde el 2011 para ejercer la acción coactiva y no lo hicieron en el 2025. Esa es mi pregunta uno. Y la otra, si ya existe propuesta una demanda de secciones ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ¿procede por poner la acción de protección o no? Y la otra es que dentro del juicio de secciones ante el Tribunal Contencioso Administrativo se le presentó la demanda a la CNEL para que suspenda la ejecución y la CNEL dice no, dame una garantía bancaria y yo la suspendo, si no, no. ¿Qué se procede a hacer ahí? Esa es mi pregunta. Ok, varias preguntas. La primera, el tiempo para que opere la prescripción, una vez que se emitió la última factura y no se la pagó, desde ahí usted cuenta el tiempo de vencimiento de la obligación y por lo tanto, si hay más de 5 años
y la coactiva la iniciaron después de esos 5 años, usted puede solicitar la prescripción. Segundo, si usted ya inició un trámite ante el contencioso administrativo, muy probablemente el juez le va a negar la prisión de protección, porque la CNEL va a decir esto ya está judicializado y es la justicia ordinaria y es un tema de legalidad, etcétera, 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 y por no tener relevancia constitucional, tiene que resolverse en la vía que ya se ha iniciado. Por lo tanto, yo lo veo muy difícil porque, salvo pues que del otro lado CNL ejerza una muy mala defensa y no se den cuenta de que usted ya presentó esta otra demanda. Y la tercera, la ley es clara. Usted puede iniciar un proceso de excepciones a la coactiva, pero esto no suspende la ejecución de la coactiva, salvo que usted digamos que presente una garantía que, si no me equivoco, corresponde al 10% del valor de la obligación para que así se pueda suspender la coactiva. Caso contrario, perdón, el proceso va a seguir. Y hay que recordar una cosa, que usualmente los procesos contenciosos administrativos suelen ser bastante lentos. Y ojo, esto no es una crítica a los jueces, sino porque lamentablemente la carga de trabajo del Tribunal Contencioso Administrativo es sumamente alta comparada con el número de jueces que existen a nivel nacional. Gracias. Listo, doctor. O sea que sí puedo iniciar la acción. Me lanzo a la acción de protección. Lo Puede ser puede hacer, pero como le digo, existe la posibilidad de que se la puedan negar si CNEL alega de que esto ya está en el contencioso, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Muy amable. Escuchamos, por favor, al abogado segundo Daniel Ortega. Active su micrófono, por favor. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Coronel, muy buenas noches, colegas presentes. Doctor, un caso real. En el 2014 me contratan, mi cliente me contrata porque fue demandado en la vía ejecutiva por una deuda. ¿Verdad? Nunca lo notifican a su casa, hay una nulidad. Yo ya la planteé la nulidad. Ahorita ya estoy en casación. Ya han pasado de 2014, 2025 han pasado 11 años. De lo que usted me refleja y me indica sobre poder solicitar la prescripción después de 10 años, ¿yo puedo interpretar eso que lo puedo instalar en este momento la prescripción o mi camino sigue siendo todavía la acción de protección porque va para allá? Esa es mi pregunta, doctor. Una pregunta a su pregunta. Pero la prescripción, ¿usted por qué vía la nulidad de la citación, por qué vía la ha pedido? Por sentencia todavía no ejecutada. Ya, a ver, ¿por qué le pregunto esto? Porque evidentemente, si usted tiene una citación que todavía no ha sido declarada nula, la citación sigue vigente. Por mucho que pensemos que fue nula, injusta, etcétera, sigue vigente. Entonces, si usted va a presentar una acción de prescripción, el juez le va a decir, perdóneme, pero aquí hay una citación que interrumpió la prescripción. Entonces, el primer paso sería que la citación se anule para recién ahí poder activar la prescripción. Y doctora, le comento que como habíamos hablado de quedarnos hasta las 8, ya han pasado casi 20 minutos. Si podemos hacer un par de preguntas más porque tengo que cumplir otros compromisos acá en la ciudad de Quito, doctora. Y usted sabe que yo si no me quedo hasta mañana conversando con mis colegas. Bueno, a ver, Miguel Guerrero nos dice, existe una resolución que impide la aplicación de la prescripción de la banca cerrada en casos judiciales. Con la respuesta suya anterior, entonces podemos aplicar la prescripción sobre los valores que constan en nuestros clientes reportados en la extinta AGD. Ahora constan como entidad recaudadora, ¿sí? Sí, sí se puede y como le digo, tenemos varios casos en los que hemos ganado a Recicop en procedimientos listo. De prescripción. Bien, escuchamos a Ronnie Villegas, por favor, active su micrófono, tiene la oportunidad para plantear su pregunta. Gracias. Doctor, muy buenas noches. En los casos de los tarjetavientes, cuando se generan los créditos de manera indebida y notificada a la entidad que se encuentra la banca, ¿de qué manera puede procederse a declarar la nulidad en ámbito administrativo o necesariamente debe ser judicializado? No entendí La pregunta. prescripción de la deuda. O sea, usted me está diciendo de que una deuda de tarjeta de crédito nula se ha notificado. No sé si me puede explicar un poco No. más. Le planteo nuevamente, doctor. En el caso de los tarjetavientes, se genera un crédito
este crédito indebidamente, caso de Cameron, indebidamente se genera un crédito, se anuncia al banco administrativamente que es algo indebido, pero el banco ha generado un silencio administrativo de esa notificación y ha transcurrido ya, por decir, 10 años. ¿Cabría la prescripción vía administrativa ante el banco o judicializarse debe por vía proceso civil? Varias cosas. Primero, ningún banco tiene prescripción en vía administrativa. Los bancos, si tú quieres prescribir una deuda de un banco, te toca ir al juzgado civil si se trata de un banco privado y al contencioso administrativo si se trata de la banca pública. Por otro lado, si por ejemplo, y esto pasa mucho con la gente que le hacen fraudes con las tarjetas de crédito, usted lo que tiene que hacer es presentar el reclamo ante el banco. Y si el banco no le da cabida a su reclamo, usted tiene que ir ante la superintendencia de bancos, que es la autoridad competente para anular esos cobros. Si la superintendencia de bancos, luego de la debida investigación, resuelve que se elimina la deuda, se elimina. Si la superintendencia de bancos resuelve que la deuda es legítima, lamentablemente hay que pagarla. Y si la entidad bancaria quiere, puede demandarlo por esa deuda. Ahora, si han pasado 10 años y a usted nunca le demandaron, sin importar si la deuda es legítima o no, puede ahí sí activar la prescripción. Bien, escuchamos Listo. por favor a Carlos Alberto Chacón, por favor. Puede ya indicarnos su pregunta. Adelante. Doctores, muy buenas noches. Mi pregunta es, el jueves pasado me llegó una orden de pago del municipio de Machala, de cobro de previos urbanos, que se debe desde el 2019 hasta el 2025. Pero un sobrino cogió la primera citación, digamos así legalmente, y firmó como que era el sobrino. Esa deuda ya está prescrita, me imagino, porque desde el 19 hasta el 2025. Y se incumplió con el recibo que hizo mi sobrino. Ok, varias cosas. En lo que refiere a deudas de municipios por predios, las deudas prescriben a los 5 años. Entonces, esa del 2019 se podría prescribir. Y la ventaja es que los municipios, la gran mayoría de municipios del país, sí tienen un trámite propio administrativo para pedir la prescripción. Por lo tanto, yo le recomendaría eso. Ahora, las otras deudas que se generan 2020, 21, 22, 23, 24, 25, esas sí usted no las puede prescribir, pero la del 2019 sí. Bien, vamos a continuar. Escuchamos al abogado Marlon Ceballos. Por último, ok, listo. Ya, active su micrófono. Abogado Marlon Ceballos, por favor. Gracias. Doctores, muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien, adelante. Ya me pueden informar si este seminario lo pueden enviar en el video o... Sí, en efecto va a estar en las redes sociales, en el canal de YouTube de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas. También va a estar en Facebook y en Instagram, en la misma red social. Muchas gracias. Bien, Joel, si tienes alguna pregunta para el expositor, Joel Mateo, para ya cerrar, por favor. ¿Sí? ¿Estás por aquí? Sí, por favor. Sí, por favor. Tengo una pregunta. ¿Aló? Sí, por favor, ¿Aló? adelante. Mire, doctor Coronel, quisiera que me resuelva una pregunta, si le es posible. Si las facturas comerciales tienen prescripción, ayúdeme, por favor. Gracias, doctor Coronel. Solamente esa pregunta, nada más. Joel, como ya lo habíamos mencionado, las facturas son títulos ejecutivos y por lo tanto la prescripción de la vía opera en 5 años. Sin embargo, el acreedor tiene la posibilidad de demandarte también por la vía ordinaria hasta 10 años. De tal manera que la prescripción, para que sea efectiva tanto en la vía como en la obligación, debería solicitarse luego de 10 años. Bien, muchas gracias a todos por su participación activa. Nos gustaría que el expositor, el doctor César Coronel, pues absuelva todas nuestras inquietudes. Realmente ha sido un webinar muy interesante. Lo invitamos para una segunda parte, ¿qué les parece? Y justamente planteamos otro tema
y entonces estamos presentes tanto por parte del Colegio de Abogados del Guayas y también por la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas. De mi parte, un agradecimiento y un caluroso y virtual saludo para todos ustedes, una bendecida noche y Dios mediante nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, buena noche. Y no se olviden seguirnos en las redes, @defensadoresgc y @abogado César Coronel. Buenas noches.